Buen día, gracias por acompañarnos en el análisis de Viva la Noticia. Hablaremos del viaje del presidente Alejandro Yamatei a Estados Unidos y lo que dicen los analistas al respecto de posibles escenarios que se pueden presentar a partir de esta visita a ese país. El reportaje. El próximo 9 y 10 de diciembre se llevará a cabo la Cumbre por la Democracia. Sin embargo, tras no ser invitado, el presidente Alejandro Yamatei, durante un discurso en una conferencia en Estados Unidos, arremetió nuevamente contra el gobierno del presidente Joe Biden y aseguró que no aceptará imposiciones. Alguien habló de un summit para presidentes. Yo no sé a qué se refiere. Yo no vine a eso. Yo vine a los Estados Unidos a decirles que ahí hay un país que está cerca de ustedes, que nosotros podemos hacer mucho por los Estados Unidos, pero que no vamos a permitir tampoco que nadie pueda llegar a exigirnos a nosotros que adoptemos cosas que vayan en contra de nuestra creencia, de nuestra fe y de nuestras leyes, nos cueste lo que nos cueste, así no sea una invitación a la Casa Blanca. Guatemala está entre las naciones no invitadas debido a que, según la Casa Blanca, tiene actividades preocupantes. Mientras tanto, Usra Sella, subsecretaria de Democracia y Derechos Humanos, dijo que ven con preocupación la dirección de los esfuerzos por la ley y la gobernanza, así como la lucha contra la corrupción en algunos países que no fueron invitados. En una entrevista a Univision Washington, el presidente Alejandro Yamatei fue cuestionado sobre cómo están las relaciones con Estados Unidos y dijo lo siguiente. Pues tenemos una relación muy cordial y nos ayudan en algunos campos. Nosotros los ayudamos en mucho. Mientras tanto, el mandatario también dio una explicación de la situación del narcotráfico y las trazas ilegales. Yo todos los días, casi, miro bajar las trazas y pedirle a Dios que cuando vengan de regreso no aterricen en Guatemala. Bajen en Honduras, bajen en Belice, bajen en México, bajen en Guatemala. Pero esos aviones bajan vacíos. Y cuando vuelven, vuelven llenos de drogas. La lógica me debería indicar a mí que cuando bajen deberían bajar llenos de dinero para adquirir la droga. No, bajan vacíos. ¿Sabe dónde está el dinero? Aquí. El lunes, Yamatei aseguró que Guatemala es aliado de Estados Unidos pese al gobierno actual de aquel país. Y saluda a Jorge Laguardia, que tiene algunos datos antes de comenzar con la entrevista de este día. Jorge. Gracias, Ricardo, muy buenos días. Como siempre es un gusto acompañarte y acompañar a todo el mundo en casa. Vemos la información y lo que ha ocurrido recientemente con este viaje del presidente Alejandro Yamatei a Estados Unidos. El presidente guatemalteco Alejandro Yamatei continúa con actividades en Washington, Estados Unidos, donde ha presentado las ventajas competitivas del país, esto con el objetivo de atraer la inversión para Guatemala. También se informa que agregó que tiene 2 años y 2 meses para dar resultados y no retroceder. Ha anunciado que para abril del 2022 se reunirá con el sector textil de los Estados Unidos. Nuevamente esto para... Y finalizamos nuestro recorrido con esta última pantalla también con declaraciones que hacía el presidente Alejandro Yamatei. Sus palabras textuales: yo voy a durar en el gobierno 2 años y 2 meses si me dejan. Me dejan aquí, va embajador, son las palabras. No me votan antes y gracias a Dios no hay reelección. Gracias a Dios, manifestaba el funcionario entonces en esta visita que recientemente ha tenido en Estados Unidos. Ya veremos entonces en un futuro cercano qué repercusiones positivas y negativas podría tener para nuestro país. Por eso siempre un analista, mi estimado Ricardo, yo regreso contigo. Muchas gracias, Jorge. Saluda a Renzo Rosales, analista político, y hablaremos de este viaje entonces del presidente de Estados Unidos. Renzo, buen día. Gracias por acompañarnos. Hablemos en primer lugar de la lectura que hacemos de esta nueva visita del presidente de la República a Estados Unidos. Bueno, en principio me parece que es una visita que no responde a una planificación como tal, no tiene un sentido estratégico, más bien tiene un sentido como de retar a Estados Unidos al no haber sido invitado Guatemala o el gobierno de Guatemala a la Cumbre de las Américas, a la Cumbre por la Democracia, convocada por el presidente Joe Biden. Entonces, en este caso, casi que en paralelo, que el presidente y que seguramente algunos sectores le ayuden en promoverle una agenda especialmente con operadores y con grupos que están más identificados con el Partido Republicano. Me parece que es como un desafío a Washington y al gobierno de Estados Unidos en principio. Podemos después ver un poquito con más detalle un poco los mensajes específicos que planteó el presidente en varias de las alocuciones, en varios de los encuentros que llevó a cabo, pero en general me parece que es una visita que tiene el sentido como de retar al gobierno de Estados Unidos en un momento, en una coyuntura en donde Guatemala no es bien visto, donde la valoración sobre el gobierno, sobre los procesos políticos sociales en el país son muy cuestionados en Guatemala.
y donde el ranking, inclusive a nivel internacional, demuestra en general no solamente los retrocesos, fundamentalmente en materia del fortalecimiento de la democracia. Bueno, algunos países, entre ellos Guatemala, no están incluidos en esta cumbre por la democracia convocada por el presidente de ese país. ¿Esto tiene algún tipo de repercusiones? Bueno, en principio es que no somos lo que se está diciendo en principio es que no somos reconocidos como en un evento de tanta envergadura, no somos reconocidos como un país en donde se esté caminando por la senda de la democracia. Está claro que a nivel global el modelo democrático está pasando por malos momentos en general, pero en cualquier caso hay esfuerzos importantes que se están dando en muchos países, pero el hecho de que no participe Guatemala, ni El Salvador, ni Honduras, junto a Nicaragua y Venezuela, digamos, entre otros países de América Latina, es decir, nos están tratando como de iguales, es decir, somos países no confiables, somos países en donde no se están reconociendo, donde no se están dando avances de ningún tipo en materia de fortalecimiento de la democracia y sus diferentes pilares, contrario censo a lo que el presidente plantea en términos de decir que Guatemala sí es una democracia y que sí se respetan los derechos, pero las evidencias indican todo lo contrario. El presidente señala en su discurso en Estados Unidos que Guatemala tiene ventajas competitivas y que esto puede tener una repercusión importante a nivel comercial. ¿Qué opina al respecto? Bueno, me parece que lo que está haciendo el presidente Yamatei es congraciándose con algunas expresiones del sector empresarial que evidentemente quieren seguir reiterando que Guatemala es la economía más avanzada de Centroamérica, que somos un lugar idóneo para invertir. El problema es que para invertir se necesitan tener condiciones en términos de Estado de Derecho, en términos de institucionalidad, en términos de aplicación de la ley, que en el caso de Guatemala no tenemos lamentablemente esos factores que son como el ABC para la competitividad y para la promoción de la inversión. Al no tenerlo, entonces el planteamiento del presidente Yamatei se va en banda, se va porque no tiene fundamento, porque no estamos haciendo ningún tipo o muy pocos esfuerzos para crear esos elementos que son fundamentales para la promoción real de la inversión. Entonces, esa narrativa va por un lado, pero las evidencias, los hechos van por otro. A pesar de que hay algunos sectores en el país que insisten en que hoy estamos mejor que nunca, reitero, los datos, las evidencias, los hechos y la percepción que tenemos buena parte de los guatemaltecos indican todo lo contrario, el nivel de deterioro, de retroceso que tenemos y que evidentemente por eso mismo, por esas evidencias, es que el gobierno de Estados Unidos no nos considera ni siquiera para una cumbre que se desarrolla precisamente creo que a partir de mañana y que además se va a hacer en formato virtual, todavía con esos ingredientes, ni siquiera para en la lista no está presente porque demuestra que somos un país impresentable. Bueno, las organizaciones sociales enviaban carta a la Organización de Estados Americanos por algunas contradicciones en las declaraciones. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, me parece que es muy oportuna, muy pertinente, porque finalmente el presidente de la República está participando en esos espacios en Washington en nombre del Estado de Guatemala. Si no está yendo él con su propia carta de presentación individual, sino está yendo en representación de nosotros. Y ese nosotros es el que no estamos de acuerdo con el planteamiento, el sentido, la orientación y los mensajes que él está traduciendo ahí. Él está planteando una Guatemala que para muchos guatemaltecos es irreal, es distinta a la realidad de los hechos a lo que él está planteando. Entonces esta misiva que se presenta ante la OEA también tiene un mensaje muy contundente en términos de llamar la atención del nivel de incumplimiento que tiene el Estado de Guatemala frente a algunas recomendaciones que diversos relatores, que diversos actores de la comunidad internacional han hecho de llamados de atención sobre Guatemala y Guatemala los ha incumplido. Entonces la carta subraya también esos incumplimientos como parte de los defectos, de lo defectuoso que es el proceso político social en este país. Muchísimas gracias, Renzo Rosal, analista político, por acompañarnos esta mañana. Hablamos de las repercusiones del viaje del presidente de la República, Alejandro Yamatei, a Estados Unidos.